Nuestra televisión es una televisión fenicia, en el concepto histórico de los fenicios. Es una televisión mercantilista a la que no le interesan las pérdidas sociales mientras haya ganancias privadas abundantes. Más que informar, establece una agenda informativa. Activismo político en los medios de comunicación. El asesinato del cómico de televisión, Francisco Stanley. Los operadores de las dos televisoras decidieron presentar el homicidio como un ejemplo más de la delincuencia cotidiana del Distrito Federal. Cuauhtémoc Cárdenas, la principal figura opositora de México en ese momento, es el blanco del ataque. Tal vez esto me cueste el trabajo o me manden quitar el programa. Señor Cuauhtémoc Cárdenas, es la ciudad que usted nos está dejando. Está queriendo ser candidato de la República y nos están matando a los mexicanos. ¡Basta ya de eso, hombre! Somos rehenes de la delincuencia, estamos perdiendo la batalla. Si las autoridades no pueden, que renuncien. Lo único que le he visto hacer es formarse en otras filas, de otro partido, buscando ahora la grande. Usted disculpe, soy un mexicano harto de lo que estoy viviendo. Javier, muy buenas tardes, yo me despido del público y verdaderamente y de corazón, ¿sabe qué? ¡No se deje! ¡Vale mismo! ¡Vale México! La pretensión de algunos medios informativos y de algunos comunicadores de responsabilizar a las autoridades de la ciudad por el crimen cometido, de crear una situación de angustia entre sus habitantes y de extraer ventajas políticas de los hechos, constituye un acto de alta irresponsabilidad. Se inaugura en México la era de la televisión golpista. Se multiplican las voces de rechazo a la ley de asistencia privada que pretenden aprobar diputados del PRD. Se han echado a la sociedad encima. La sección instructora de la Cámara de Diputados decidió que hay elementos para retirarle el fuero a Andrés Manuel López Obrador. Sobre el mismo asunto, el diario El Universal publicó 5 notas informativas, 2 crónicas, una cronología ilustrada, 3 artículos de opinión, 2 cartones y su editorial. Bajo la fachada de teleinformativos, sí, se clausuran los valores propios del periodismo, que son veracidad, ponderación, objetividad. He aquí a los soldados del PRI. Desdeñadas las propuestas programáticas para darle sentido y contenido al voto, se puede llegar a ser a un estúpido gobernador de un estado, senador de la República, diputado federal, presidente de la República. Maestro, díganos el verdadero significado de algunas palabras que usamos en la política con su diccionario de la Real Epidemia de la Lengua. Se dice diccionario, no diccionario. Yo no creo que el medio se deba de usar para, aunque sean fines legítimos, para legitimizar a un partido o a otro, para legitimizar una idea política u otra, ¿no? Ven a mis brazos, te amaré con ilusión, porque te quiero y te doy mi corazón. En las pantallas de Televisa estallaron, en exclusiva, los llamados videoescándalos, una ofensiva dirigida en contra de Andrés Manuel López Obrador, y en ese momento, la figura política más popular. Y estos sicarios están al mando de Andrés Manuel, y el capo de capos es Andrés Manuel López Obrador. A ver, si eres tan amable, manda esto a la cabina. La conjura de los videoescándalos reunió a los enemigos de López Obrador de dentro y fuera del PRD. Contó con apoyos palpables del gobierno federal, así como con el entusiasmo de Televisa. Necesitamos todos una explicación de este tipo de cuestiones y que no nada más nos solazamos de ver cómo circula el dinero, sino que estamos ya hasta la madre de que estas situaciones sucedan. Yo estoy consciente y no merecemos una explicación. No me pendejes, por favor. Los presentadores se han convertido en la conciencia pública de la sociedad, no sé quién les dio esa representación. Se han convertido también en jueces. Hugo López-Gatell encabezó la conferencia por COVID-19 en México. Sus cifras y sus conferencias ya se volvieron irrelevantes. Ya no haga caso a Hugo López-Gatell. Un gobierno que engaña, porque es un gobierno que llegó para destruir. El machismo del presidente López Obrador. El presidente miente otra vez. Félix Salgado Macedonio retrata a López Obrador de cuerpo completo.
acusado de violación. La mafia del poder es él. No quería que desapareciera, quería ser el jefe. Acuérdate que Andrés es un experto para el caos. Perdóname, es una cosa clínica. Yo no tengo duda. Andrés Manuel López Obrador es un peligro para México y para todos aquellos que lo escuchan. ¿Es un aspirante a dictador? O sea, quiere un gobierno de un solo hombre. ¿López Obrador quiere retroceder la democracia? ¿Quiere acabar con la democracia en México? Ojalá el INE, las televisoras, los empresarios, la iglesia y otros poderes fácticos traten de ponerle límites a lo que va a ser un intento desmedido de López Obrador. ¿Consideras que el presidente Andrés Manuel es el peor presidente que ha habido en la historia? La cantidad de muertos en este sexenio, en su sexenio, presidente Andrés Manuel López Obrador, va a ser mayor que la de Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón juntas. Presidente, ¿está usted bien de sus facultades mentales? ¿Eres cínico, Andrés Manuel, o eres pendejo? López Obrador y otros, no es el único. No, bueno, francamente es de dar pena. Es el populista clásico. Presos de su voracidad, los medios de comunicación hegemónicos se olvidan de su responsabilidad social. Pervierten la libertad de expresión y se convierten en protagonistas políticos, que además juegan sucio. Estamos frente a un poder que pretende imponerse a las instituciones nacionales, ¿no? Las instituciones democráticas. Pues es un poder antidemocrático. Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos, aunque usted no lo vea. Mi nombre es Jonathan Pérez. Hoy vamos a hablar, como lo vio en la introducción, del activismo político de los medios de comunicación y me da mucho gusto saludar en esta noche, en este panel, a Epigmenio Ibarra. Epigmenio, ¿cómo estás? Es un gusto tenerte en este programa. Bienvenido. Al contrario, el gusto es mío, querido Jonathan. Gracias por la invitación. Es un honor tenerte acá. Y por cierto, también pues nuestro panel, que ahora sí estamos completos, los de casa. Fabricio, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, ¿cómo están todos? Buenas noches, Epigmenio. Buenas noches, Fabricio. Violeta Vázquez, qué gusto tenerte, Violeta. Hola, Jonathan, Epigmenio, qué gusto estar contigo. Hola, Fabricio y Jorge y a toda la audiencia. Hola, Violeta. Y Jorge Naredo, Jorge, como siempre, qué bueno tenerte acá. Hola, un gustazo aquí con Epigmenio, Fabricio, Violeta, tú, Jonathan. Va a ser un programa de lujo y yo quisiera que empezáramos a hablar sobre las diferencias. Yo no sé cómo ven ustedes, me parece que hay una reacción de varias élites en nuestro país. Una reacción del crimen organizado, de los poderes económicos y por supuesto de los medios de comunicación que están muy ligados a los poderes económicos. Estamos viendo mucha violencia y estamos viendo muchas mentiras. Estamos viendo una fábrica de fake news todos los días, montajes, mentiras, noticias falsas, verdades a medias. Y me parece que es justamente el motivo de esto es por que se acabó los pactos, estos pactos de impunidad. Por el lado de la violencia, que se ha recrudecido bastante, estamos viendo cómo también ellos están como añorando o de alguna forma pidiendo que vuelvan los pactos de impunidad. Si en nuestro país tuvimos un presidente que llegó al poder por medio de los poderes del narcotráfico y también obviamente un secretario de Seguridad Pública que facilitaba justamente, pues digamos, toda una estrategia de seguridad para proteger a un cártel y para combatir a otros, están extrañando de alguna forma este pacto que se tenía desde el poder. También los medios tienen esta misma reacción, están extrañando tener la influencia que antes tenían, los privilegios que antes tenían, porque además estos medios de comunicación pues están ligados a empresarios que tienen, ahora sabemos, concesiones incluso hasta en la seguridad pública, pero también en las medicinas, en la farmacéutica. Estamos viendo esta reacción. Yo quisiera que empezáramos con una ronda, esta pregunta contestada por todos, sobre las diferencias de los medios hegemónicos de comunicación en el pasado, en el régimen corrupto, y la diferencia de lo que son ahora y del papel que juegan ahora en tiempos de la Cuarta Transformación. Quisiera empezar contigo, Epigmenio. Mira, yo creo que estamos viviendo un nivel de crispación muy peligroso, en donde la lógica de la crispación viene efectivamente de las élites. Son los intelectuales que han perdido toda compostura y que hablan como el lépero más lépero, los columnistas que mienten de manera compulsiva, los que detonan la mecha.
los que encienden la mecha y detonan lo que después en redes se vuelve enfermizo. Hay una estrategia en todo esto. Esta estrategia tiene que ver con la desacreditación absoluta de López Obrador y de todos los que estamos por la transformación. Pero más que eso, con la deshumanización. Los insultos son cada vez más escatológicos. De decirle pendejo y petulante al presidente, pasan a ponerle el mote del cacas. Y a nosotros nos dicen perro, viejo, senil, imbécil, retrasado, ignorante, porque pretenden disminuirnos, deshumanizarnos para destruirnos. La violencia verbal anuncia, anticipa y produce la violencia física. Es una cosa seria lo que están haciendo. Y además, encima de todo esto, se presentan como víctimas porque en su pleno derecho y en el ejercicio del derecho de réplica, no hay libertad de prensa sin derecho de réplica. El presidente los exhibe y entonces dice, el que polariza es él. Cuando son ellos, los medios, los que todo el tiempo y sin ninguna consecuencia, porque hoy pueden decir por primera vez en la historia lo que se les da la gana, mienten y manchan o tiznan, cuando menos, y crean este ambiente de crispación social. Fabricio, ¿cuáles son las diferencias que tú encuentras respecto al comportamiento de lo que eran los medios hegemónicos en el régimen anterior a lo que están haciendo en estos momentos en tiempos de la Cuarta Transformación? Somos ese país en donde la élite saca millones, miles de millones de dólares del presupuesto y los trabajadores inmigrantes lo regresan. Es terriblemente, digamos, es trágico lo que pasa con el dinero. Y entonces, bueno, Enrique Peña Nieto fue este presidente puesto específicamente para los primeros 3 meses, que fueron las famosas reformas estructurales, y de ahí devino una corrupción brutal. Y como vimos en el clip que nos precedió, los medios de comunicación siempre han estado en contra de la opción, digamos, democrática, ¿no? Esto que dice Epigmenio sobre el aumento de la crudeza en las críticas y en el lenguaje de la oposición en los medios, se debe precisamente a que nunca han estado de acuerdo realmente con la democracia. El neoliberalismo, digamos, topa con pared cuando empieza a votar la plebe, o sea, nosotros, y se vuelve antidemocrática. Tiene ahora la oposición una obsesión de destituir al presidente, de boicotearlo en cada una de las decisiones, de no reconocer ningún logro, aunque sean palmarios, como en el caso de la vacunación, y con los medios de comunicación quiere, digamos, fingir muchas cosas, ¿no? Desde que hay una dictadura, desde que no hay libertad de expresión, cuando es evidente que hay libertad de expresión, que las medidas del presidente son caprichos y no programas de inversión productiva, es decir, de todo, han mentido de todo y han tenido libertad para hacerlo. El asunto es que, a diferencia, digamos, de otros países como está documentado el caso de Alemania, digamos, en la pandemia, los medios de comunicación se ponen de acuerdo para no dejar pasar el amarillismo, las medias verdades y la pseudociencia. Y en el caso de México fue el banquete de la pseudociencia. Tuvimos una dentista que hizo un libro en contra de la política de contención de la epidemia, y así vamos teniendo, digamos, personajes, como dice Epigmenio, cada vez de peor nivel, que no debaten realmente, sino que tienen como consignas
que se basan en esta estrategia de mentir varias veces para que quede en las redes, no importa si el desmentido sale al día siguiente o en la página 31. La idea, digamos, es mentir para que quede eso y la gente que ya no vio la réplica creerá en las mentiras que publican, ¿no? Y realmente, hay que decirlo, la televisión, como en el caso de estos, de cuando lo de Paco Stanley, que se fueron contra el gobierno, el primer gobierno electo de la Ciudad de México, cuando el desafuero de Andrés Manuel López Obrador en la Ciudad de México, y ahora con este bombardeo cotidiano, diario, contra las medidas de López Obrador, me parece que abonan, digamos, a la explicación de que hay una oposición que fantasea con la destitución y cuyo único objetivo es restaurar el régimen de corrupción. Este lenguaje me parece que es un lenguaje ya muy extremo, Violeta. Un lenguaje que cae ya en lo fanático por parte de la oposición. Estoy hablando de la oposición desde los medios de comunicación. Y solo hay dos, según yo, hay dos posturas en este sentido. El extremismo y el fanatismo puede traer a la violencia, como decía Pigmenio, incluso que se puede provocar o desbordar una violencia física. Y también, por otro lado, pues en hacer el ridículo, ¿no? En cualquiera de estos dos casos. Pero hay un peligro en el tono que han la comentocracia y los medios hegemónicos utilizado. Cada vez sube más de tono en contra del presidente, a ofenderlo, a ridiculizarlo. Y como decía Pigmenio, no solamente a él, sino a todos los que están de acuerdo con su gobierno, están de acuerdo con la transformación. Sí, creo que eso es algo muy llamativo, ¿no? Que se han, digamos, vuelto cada vez más virulentos los discursos en los medios, las opiniones. Y una cosa que estaba pensando ahora a propósito de cómo era antes y cómo es ahora, y ahorita que mencionas el factor del ridículo, me estaba acordando de un papel que cumplieron los medios en administraciones pasadas, que ya no cumplen, obviamente, no tienen por qué hacerlo ahora, que era el de publicar estas cortinas de humo fantasiosas, ¿no? Que eran como casi obras literarias. Me estoy acordando, por ejemplo, del famosísimo caso de la Paca y la Calavera del Encanto, cuando estaban buscando habían asesinado a Ruiz Massieu, y entonces en esas investigaciones donde se estaba, o sea, lo que iba a salir era una cloaca de complicidades, ¿no? de la élite política. Salió esta historia, que a lo mejor muchos no recordarán, pero una historia donde una mujer vidente le señalaba dónde estaba una calavera, bueno, los restos de esta persona que estaban buscando, y entonces la PGR consultó una vidente para que le dijera dónde estaba. O sea, era una cosa absurda, ¿no? Pero digamos, ese era el tipo de permisos que se podían dar. También recuerdo que, por ejemplo, después del fraude de 2006, en pleno conflicto postelectoral, y recuerdo perfectamente, yo estaba comiendo en una fonda y de pronto las noticias se interrumpieron para dar una noticia importantísima. 3 náufragos habían sobrevivido 9 meses en alta mar gracias a una Biblia. Una cosa así. Y todas las noticias se volcaron a eso, que también era una historia completamente absurda y claramente era un distractor, ¿no? Entonces, ahora, por ejemplo, ya no vemos esas noticias. Ahora tienen otras maneras de hacer el ridículo, como dices, y sin embargo, siempre, digamos, el factor del engaño y la mentira, que no son lo mismo, pero van muy de la mano, ese ha sido una constante, ¿no? Jorge, a mí me parece también que hay en el pasado, en la década de los 80s, de los 90s, el PRI, por ejemplo, y Televisa, con esta alianza, pues decía Televisa, nosotros somos los soldados, ¿no? del presidente, los soldados del PRI o del régimen. Y de repente dijeron, bueno, pues si ganamos tanto siendo soldados, ¿por qué no ser comandantes? ¿Por qué no ser los meros, ¿no? Y en el 2012, pues hacen este experimento de imponer
a Enrique Peña Nieto. Obviamente no solamente era Televisa. Televisa era la punta de lanza de otros intereses económicos muy fuertes que impulsaban la candidatura para las reformas estructurales, para el saqueo, para la corrupción. ¿Cómo ves tú esta parte de los roles que ha cambiado del antiguo régimen a la transformación, este papel de los medios de comunicación? Sí, bueno, yo pienso que los medios, también hay una continuidad, que es el odio que tienen o la guerra sucia que han manejado durante muchísimos años contra Andrés Manuel López Obrador, que no se detuvo porque él arribara a la presidencia. O sea, desde las elecciones, bueno, desde que era presidente del PRD o incluso desde antes, ¿no? Desde que fue candidato a gobernador por Tabasco, pues la prensa ha tenido un rechazo a que Andrés Manuel y el grupo o el proyecto de nación o el proyecto que tuviera político continuara. Lo mismo sucedió en el caso cuando fue electo o en la campaña para jefe de gobierno de la Ciudad de México. El caso del desafuero, como lo veíamos en el video, pues es terrible. Como prácticamente el golpismo de estas televisoras, pues para hacer como una especie de golpe de Estado antes de que llegara a la presidencia, tiene voz el presidente y puede, como decía Epigmenio, pues ahora sí que contradecirlos y tener un derecho de réplica. Eso les enoja muchísimo y constantemente todos los columnistas nos dicen Andrés Manuel es un autoritario y lo escriben y salen en sus programas de Televisa, de TV Azteca, Andrés Manuel es un autoritario. Y lo otro es esta cuestión que les interesa también mucho a la élite intelectual que también ha perdido muchísimo poder, que es Andrés Manuel está en contra de la libertad de expresión. La cobertura del desafuero la hicimos nosotros en una cosa que creamos que se llamó Canal Ciudadano de Televisión. Pusimos 4 unidades móviles a lo largo de todo Reforma con microondas enlazadas y una unidad móvil en el Zócalo, y subimos un satélite multidestino gratuito que pusimos a disposición de todas las señales de televisión del mundo. Lo bajaron 80 estaciones. Es una cobertura inédita. Después la volvimos a hacer para los diálogos de Sicilia y para la marcha de Sicilia. Le ofrecí a Ciro Gómez Leiva la señal, la tomó, pero no solo la tomó, transmitió desde el Zócalo, desde uno de nuestros camiones. Entonces, le dio cobertura porque le dimos la señal. Porque le salió gratis. Porque le salió gratis, porque había 80 canales del mundo que estaban presionando por saber más. Y porque se hizo un despliegue extraordinario con puro colaboración de compañeros que trabajaban en los medios. Entonces, Ciro Gómez Leiva se montó un camión a narrar algo que no era suyo, que era una expresión ciudadana. Perdón por la corrección, pero está ni esa medalla le toca. Sí, yo hablaba más que nada de entrevista al propio López Obrador, porque sí hay imagen de cuando estaba él que lo entrevistan en CNI. Entonces, a eso me refería. Este dato que tú estás dando, Epigmenio, es un dato revelador. Yo no lo sabía, pero yo decía de darle espacio en televisión. Ciro Gómez Leiva le dio espacio en su canal y ahora vemos el papel que tiene Ciro Gómez Leiva. También ha cambiado muchísimo en ese sentido. Vamos a ver el siguiente clip y regresamos. Ponerle la palabra telepresidente evidentemente no es casualidad. Así es. Digo, desde el libro de Si yo fuera presidente, el del 2009, hasta digamos que hay un análisis sobre el fenómeno de un político construido a partir de golpes de imagen y de inversión en televisión, en medios de comunicación, en la construcción de una imagen. Y de pronto llega López Obrador. Tú abiertamente dijiste que votaste por él. Consideraba que era el único al que yo le creía. Es además al único que no le han podido comprobar nada de toda la tonelada de mentiras de lo que lo acusaban. Poniendo las manos por un político, ¿no te da miedo? No por un político, yo no creo en los políticos, creo en los individuos, en el ser humano. ¿Te da miedo que te vayas a desilusionar? Oye, que está metidazo en la 4T, ¿verdad?
Pues como millones de mexicanos. ¿Te gusta tu México? ¿Te gusta el México que estamos viviendo? No me gusta el México que nos dejaron hace 50 años, desde hace 50 años. Yo estoy en desacuerdo contigo, no, y me encanta poderlo platicar, que de eso se trata. Esta idea de Fernanda Familiar que dice: no daré espacio a las mentiras de Andrés Manuel López Obrador. Si hablan con la verdad, hay espacio. No seré cómplice. Cortaré señal. Los libros de texto en México van a manipular a la infancia mexicana para que su ideología vaya de acorde con el franquismo, el nazismo, el comunismo soviético y el socialismo venezolano. No faltaron los memes, como este en el que se lee, por ejemplo, Fernanda Familiar tenía razón, acabo de ver esto en la primaria. ¿Quién riatas escuchará la mañanera en el programa de Fernanda Familiar? Se rasga las vestiduras cada vez que el presidente le llama pasquín inmundo al Reforma o al Universal, o señala las mentiras de Ciro Gómez Leiva, o señala las mentiras de Loret de Mola, o se defiende de los ataques del periódico El País. Mi postura respecto a AMLO es como todo México, de perrito, no. Cuando Epigmenio Ibarra dice que esos asesinatos son una orquestación para desestabilizar al gobierno, son nuestros pinches empleados, güey. Tiene mucho peso todavía el presidente. Claro, qué pedo. Sí. No son piratas, esa fue la respuesta del presidente de México. En el caso de las medicinas que se están comprando en el extranjero, todas las medicinas traen la autorización de la Organización Mundial de la Salud. Frente a esta realidad, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, responde atacando. Se van a ver más ridículos. Por ejemplo, hoy Loret de Mola dice que estamos comprando medicinas piratas. Y el presidente opta por atacarme en lo personal, por descalificarme en lo personal. Sí es acoso. Y me parece que el presidente López Obrador es una amenaza contra la libertad de expresión. Es decir, el periodismo pretende mostrar la realidad. Sí era un peligro para México, como está demostrando la realidad de hoy. El aeropuerto Felipe Ángeles, también conocido como Santa Lucía, fue construido con un sobreprecio que solo se justifica por los avances tecnológicos y la modernidad de los mejores aeropuertos del planeta. ¿Está usted pensando en invertir en el sector energético? En este último caso, le recomendamos tomar el primer avión a otro país, porque aquí la inversión extranjera no es bienvenida. Y recuerda, Sven, al hacer tu trámite migratorio, no olvides solicitar tu kit turístico de la transformación. Aquí está su amelito, para que se lo lleven sus hijitos. La cartilla moral para que se ande derechito por la vida. Sí es acoso. Tengo miedo porque el gabinete de López Obrador sí es un gabinetazo. Tengo miedo porque ya se despertaron. Tengo miedo porque ya no sabemos cómo provocarles miedo. Este fin de semana, el Partido Verde Pseudoecologista de México fue tendencia gracias a una campaña donde varios influencers le hicieron a este partido pues el favor pagado. Hoy en la mañana me despierto y me doy cuenta que hay un chingo de influencers y famosos que sí vendieron su opinión. Algunos de los influencers y artistas que se vieron involucrados en esta falta a la veda electoral son Sherlyn, Crystal Cid, Regina Munguía, Lambda García, Bárbara del Regil, Brandon Peniche, Gretel Valdés, Raquel Vigorra, Mariana Echeverría, Isabel Mado, Raúl Araiza, Celia Lora, entre otros. Epigmenio, quiero que hablemos un poco sobre cómo ves tú esta situación de los medios de comunicación como sustitutos de la oposición política en nuestro país. A mí me quedó muy claro esto. Hace ya bastante tiempo estábamos justamente después de el abrumador triunfo de Andrés Manuel López Obrador en una mesa de análisis, todavía Loret en Televisa, y estaba ahí el monero de la derecha y le preguntaron que pues ahora qué iban a hacer, quiénes iban a ser los cuadros de oposición que le iban a hacer contrapesos a López Obrador, y el monero de la derecha dijo algo que me parece que es muy importante. Él dijo, nosotros, los medios de comunicación.
Son unos medios que se creyeron aquellos de que son poder. El mismo poder corrupto de la naturaleza del viejo régimen. Comparten con el viejo régimen todos los vicios. Viene la cuarta transformación, viene la victoria de Andrés Manuel López Obrador y se quedan desplazados del centro del poder. No son, como decía Ryszard Kapuscinski, los dueños del oído. No reciben los miles de millones de pesos, 20,000 millones de pesos con Peña Nieto. Por encima de la mesa, por debajo de la mesa, muchos más. La partida secreta, una enorme proporción de la partida secreta se dedicó estos últimos 46 años a los medios de comunicación. Les pasó por debajo. Las entrevistas, 50,000 pesos el minuto. Los reportajes, por ahí. No había voz que emitieran los líderes de opinión que no tuviera una contraprestación del Estado. Hicieron tanto dinero que hoy tenemos líderes de opinión multimillonarios en un país lleno de reporteros pobres que se juegan la vida a cada rato. Nada pasaba si no pasaba en sus estudios. Se creyeron el poder y se enfrentaron con el hecho de que en la democracia los medios no son el poder, es la gente. Entonces, cambió esto cambió por el dinero que recibían, por la necesidad extrema de validación de gobiernos impopulares e ilegítimos, y por la traición sistemática de gobernantes corruptos, embelesados con su propia imagen, que querían que las páginas de los diarios y los canales de televisión fueran solo un espejo. Este papel que están jugando los medios de comunicación ya abiertamente como una oposición, ¿es el ideal del papel de los medios de comunicación en países con democracia? No, por supuesto que no, y además es peligroso. El 27 de febrero del 2020, el Grupo Reforma emitió en su sitio un video de su dueño, Alejandro Junco de la Vega, donde habla de ser un contrapeso de Andrés Manuel López Obrador y convoca a sus periodistas con una ópera de Verdi atrás, la de los esclavos, a liberarse del comunismo de López Obrador. Tienes a unos medios que están constantemente, no solamente mintiendo para que quede algo de la mentira en la conciencia de la opinión pública, sino que impiden el debate. De alguna manera, por ejemplo, en el caso de los intelectuales, de los manifiestos estos de la libertad de expresión, de los que convocaron a la unión entre el PRI, PAN y el PRD, lo que sucede, además de lo de que dejan de recibir dinerales, es la irrelevancia, ¿no? No son relevantes para el debate público porque, bueno, aparentemente solo pueden decir vulgaridades, es decir, uno hubiera pensado que habría un debate sobre cosas importantes que hay que debatir dentro de la 4T y resulta que no, resulta que estos intelectuales son irrelevantes porque son ignorantes, son prepotentes y se enojan porque el gobierno no los toma en cuenta al inmigrante de San Quintín, toma en cuenta a los que hacen los caminos en Oaxaca, toma en cuenta a los que necesitamos que nos vacunen, y no a estas voces únicas que se dedicaban a replicar que el neoliberalismo era muy bueno para México, que todo era gradual, que no había que hacer revoluciones, que todo iba a evolucionar a favor de que tuviera la clase más desprotegida recursos, de que era buena la globalización, de que la democracia formal era la única posible. Es decir, todos estos discursos que uno hubiera esperado que se defendieran de una mejor manera, no lo han hecho.
y la irrelevancia los ha configurado como víctimas, ¿no? Y entonces son víctimas de los ataques del presidente, los espían. ¿Quién necesitaría espiar, por Dios, a Héctor de Mauleón si sabemos que recibió casi 9 millones de pesos por hacer un libro para Miguel Ángel Mancera? Es público. Y de los demás, bueno, ya ni hablamos. Y entonces tengo la impresión de que los medios, los intelectuales, al tratar de ser un contrapeso, pues efectivamente están dando cuenta de que un empresario junior como Claudio X González puede encabezar a la oposición, porque la oposición no existe, es una oposición flotante. Bien, vamos a ir a ver un informe y regresamos. Hasta ahora, de acuerdo a la Constitución, a los presidentes se les juzga por traición a la patria. El ensayo ahora es para que participemos todos. Sí es importante cumplir con los requisitos para que se pueda celebrar la consulta. Yo sí considero que es importante preguntarle a los ciudadanos. López Obrador envió al Senado la petición formal para realizar una consulta popular. En un documento de 12 cuartillas, el presidente expone que durante los últimos 5 sexenios, México vivió un periodo caracterizado por la concentración desmesurada de la riqueza, quebrantos monumentales al erario, privatización de los bienes públicos, corrupción generalizada. Se propone que la consulta se realice el domingo 6 de junio o el primer domingo de agosto de 2021. El documento fue entregado al Senado y por la tarde se turnó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que tendrá 20 días naturales para analizar y pronunciarse sobre su constitucionalidad. En Twitter, el expresidente Calderón dijo que esta consulta es violatoria de garantías elementales, constituye un acto corruptor de la justicia y consideró que el presidente López Obrador está confundiendo la República con un circo romano. También se expresó Vicente Fox, escribió: todos coludos o todos rabones. Tú también vas a juicio por los delitos de usar la fuerza militar, tus 5,000 muertos y 175 quemados vivos. Fobaproa, tuyo por el nuevo aeropuerto. A juicio por reventar a Pemex y por crimen ambiental. Esto último en referencia al proyecto del Tren Maya y a la refinería de Dos Bocas. Voluntarios y militantes de Morena instalaron en diferentes estados del país mesas de recolección de firmas. Largas filas se formaron en los módulos instalados para recolectar las firmas ciudadanas que servirán como respaldo a la solicitud de juicio a los expresidentes de México. Nos den cuenta los expresidentes del mal uso que han hecho con nuestro dinero y que ya estamos fastidiados de que se robaron todo, saquearon nuestro pueblo. Que se haga justicia en México, en Brasil, en otros países, los presidentes pueden ir a la cárcel. Para decirlo claro, que se abra juicio a los expresidentes, que vayan a la cárcel y regresen lo robado. Eso es lo que está, más allá de la pregunta que es un galimatías que hizo la Corte. El consejero presidente Lorenzo Córdoba indicó que la propuesta sugiere un gasto total de 1.499 millones de pesos, distribuido en 4 áreas del instituto involucradas en la organización de la consulta. ¡Acaba de terminar la sesión de la Suprema Corte de Justicia! ¡Sí se pudo! ¡Ya pasó la consulta! ¡Pasó la consulta! ¡Pedimos juicio a los expresidentes! ¡No más corrupción! ¡No más abuso de poder! A pesar de que los ministros de la Suprema Corte sesionaron de manera virtual, los manifestantes se presentaron en el edificio para hacer su defensa presencial. Tenemos la posibilidad de poner a los expresidentes frente a la justicia. Es muy posible que a ninguno puedan meter a la cárcel, haya hecho lo que haya hecho, porque hay muchos candados. Hay magistrados y jueces corruptos, hay magistrados y jueces amigos de ellos, hay magistrados y jueces metidos en los partidos políticos que han estado en el poder. Pero los expresidentes y toda la sociedad tienen que saber que fueron ladrones, que fueron corruptos, que fueron tramposos, que fueron indecentes y que lo sabemos. Ese es el objetivo principal. Yo creo que hay 2 cosas importantes. Primero, ya hay una denuncia presentada por el señor Lozoya. Tenemos además el tema de Odebrecht y todo este maxi proceso relacionado con la corrupción del sexenio
de Peña Nieto, que también tiene que ser sujeto de una revisión integral. Tenemos que tener una política de cero tolerancia a la corrupción e impunidad, y por tanto pues no puede haber alguien que se encuentre exento de cualquier tipo de verificación. ¿Por qué no se hizo antes? Pues porque había pactos de impunidad entre los mismos gobiernos. Hoy tenemos un gobierno diferente, hay un proceso de transformación, y en ese escenario pues hay una sintonía en la que la ciudadanía dice, bueno, a lo mejor ahora sí se va a romper la impunidad. Acaba de terminar esta jornada del 6 de junio, las elecciones intermedias. Sin embargo, todavía hay otro proceso que se va a organizar este año, y es el de la consulta ciudadana. El INE estaba esperando una decisión de la Corte que finalmente llegó, porque ellos estaban pidiendo más lana. Ellos argumentaban que con el presupuesto que les autorizó la Cámara de Diputados, no, con trabajo y les alcanzó para organizar una elección, dicen, y menos para una consulta ciudadana. La Corte decidió no darle la razón a Lorenzo Córdoba y lo rebotan. Le dicen que no. La Corte declaró infundada esta controversia del INE que presentó en contra de la consulta sobre los expresidentes. Los ministros que integran la primera sala Corte reconocieron de manera unánime la validez del decreto por el cual se despide esta convocatoria de la consulta popular. Para esta consulta no va a haber un número tan grande de casillas. No, por supuesto que no. Justamente estamos viendo la manera de reducir al máximo los costos porque no tenemos recursos específicos que nos hayan dado para realizar este ejercicio de participación ciudadana. ¿Dónde se va todo el dinero? Digo, recibieron 20,000 millones de pesos este año. De esos 20,000, 7,000 se van a los partidos. Aproximadamente 2,000 se va al proceso electoral. Nada más. Y de ahí le quedan 11,000 millones. Y aún así dice que no le alcanza. Estamos ya por terminar el programa. Quisiera que empezáramos a tener una ronda última de conclusiones a propósito de esta consulta ciudadana que está programada para el 1 de agosto. Y quisiera empezar contigo, Violeta. Pues dice el INE, no tenemos dinero. Entonces, pues van a haber menos casillas, y si de por sí ya se necesitan más de 30 millones de personas que acudan para que sea como vinculatoria, pues con menos casillas menos se va a lograr. ¿Cómo ves este ejercicio, Violeta, y lo que dice el INE de que no tienen dinero, pobrecitos? Bueno, el INE no está a la altura de la historia, para variar, ¿no? O sea, deberían estar ahorita contemplando que México es el único país probablemente acompañado por 4 países más en América continental que no ha usado la figura de la consulta popular, que esta es la primera que se realiza, que hubo tanto la petición del presidente, que fue la que finalmente caminó, pero también hubo una petición ciudadana, y esta consulta, el simple hecho de que se vaya a realizar ya es un hecho histórico, y el INE tiene la responsabilidad de convocar esa consulta, de organizarla, y así como organizó una elección muy exitosa con mucha afluencia el 6 de junio, ojalá que lo veamos estar a la altura y que también organice un ejercicio democrático que es perfectamente legal, legítimo, constitucional. Estamos estrenando, digamos, esta figura, y de ahí entiendo que mucha gente que está en contra, ¿no?, de la consulta, pues le parece que es un ejercicio innecesario, que para qué hay que consultar a la gente para aplicar la ley. Pero bueno, creo que en esta cápsula vimos varios muy buenos argumentos en favor de la consulta, y a mí más bien yo lo único que diría es que pues es normal que la gente crea que no es necesaria una herramienta que no hemos usado nunca, ¿no? Porque hasta ahora en esta democracia imperfecta así nos la hemos llevado, pero a partir de, digamos, la democracia siempre se puede perfeccionar, y entonces esta es una herramienta para ese fin, y ojalá que todo el mundo participe. Oye, Jorge, si no les gusta la democracia básica y no se respetaba el ir a las urnas y respetar y contar bien los votos para los ganadores, o restarle votos a los ganadores, pues menos les gusta esta democracia participativa. ¿Cómo ves la actitud del INE y también cómo ves este ejercicio inédito, como dice Violeta? Sí, pues fíjate que ese discurso han buscado imponer el discurso de que la consulta no sirve, de que la consulta es un gasto innecesario, de que la ley no se consulta,
de que pues, si hay delitos que cometieron se les juzgue, y han hecho un discurso para satanizar, para demeritar todos los esfuerzos que me parecen una verdadera hazaña lo que se ha logrado con la consulta, porque además es una consulta que viene de procesos sociales de la ciudadanía y que se ha movilizado a muchísima gente y que me parece, como bien se mencionaba en los comentarios, que es un hecho inédito y es un hecho simbólico. O sea, que el país, México, la gente esté ahora buscando juzgar los delitos de los expresidentes, me parece que es una cuestión de lo más importante que se pueda tener en este país, y que haya venido desde abajo y que haya venido desde la ciudadanía y que se haya hecho tanta movilización, es como para asustar a estos señores, ¿no? Que dicen que no va a servir de nada, dicen que es absurda, pero que están constantemente y que están ahí metiéndole dinero, que están ahí poniendo a todo su séquito de columnistas a decir que la consulta no sirve, que la consulta que no va, que la consulta es absurda. Entonces me parece que es un gran triunfo. Ya lo que se tiene con que se haga esta consulta es un gran triunfo, porque han hecho lo imposible para que no se celebre. Y me parece que es una gran victoria, no de un gobierno, no es una gran victoria de un partido, no, sino es una gran victoria de la sociedad mexicana. Epigmenio, la consulta, justamente como dice Jorge, como una gran lucha. En nuestro país se ha estado luchando desde hace muchos años por la democracia. Se nos ha negado en las urnas muchas veces, y yo creo que sin el haber tenido una democracia plena en el que mucha gente haya salido a votar por un gobierno democrático, pues tampoco sería posible hablar de esto que es inédito, que nunca se ha hecho en nuestro país, pero que sí hay un fervor de parte de la sociedad por justicia de todos estos expresidentes. Hay que ver si nos alcanza. Nos alcanzó el fervor, el clamor de justicia para reunir en los plazos que marcaba la ley solo 15 días, sin presupuesto, sin apoyo mediático, 2.7 millones de firmas. Las fuimos a entregar al Senado de la República a las 12 de la noche del 15 de septiembre. No había un solo medio importante cubriendo este hecho inaudito, esta hazaña ciudadana. No hubo un solo periodista que consignara la hazaña que se estaba produciendo. Si acaso, para denostarnos y para decir que se había hecho fraude en la recolección de firmas. Las firmas pasaron al INE, al Senado, a la Corte y al INE. El INE compulsó todos los registros, las 197 cajas que entregamos. Dio por buenas 2.500.000 firmas. Esa es una hazaña incalculable, imposible de lograr. Yo consideraba que si teníamos 500.000 firmas era una enorme victoria. 2.500.000. Eso empujó al presidente. El presidente hizo la petición porque vio lo que la gente estaba diciendo. El único que habló de la consulta el lunes y el martes fue el presidente. Con su punto de vista, yo no voy a votar, o votaría en contra. Lo entiendo, es un jefe de Estado. Está por la reconciliación y piensa que el punto final es el camino. Pero piensa también que la democracia participativa es esencial y dice que decidan los ciudadanos. Y presenta la solicitud de consulta que, como estaban las firmas en el proceso de validación, entra primero a la Corte. Y la Corte resuelve, ante la petición del presidente, que pide la consulta por la presión de la ciudadana. Ahora tenemos la dificultad de que tenemos que conseguir 37 millones de personas acudan a las urnas, 7 más de los que votaron por López Obrador. ¿Qué va a hacer la derecha?
El juicio a los expresidentes es la penúltima línea de defensa del viejo régimen. Va a descalificar la consulta, va a desfondarla, a impedir que lleguemos los 37 millones. Si ve que prende, va a salir a votar en masa. Y con la hipocresía que la caracteriza, va a invalidar esta consulta y aprovecharla de revocación de mandato. Esa es la línea de defensa final de la derecha, la consulta de revocación de mandatos. Van a querer aprovechar la democracia participativa para destruir la democracia. Sí, ya dijo Gustavo de Hoyos que se va a enfocar todos sus recursos y toda su infraestructura para lograr justamente la revocación de Andrés Manuel López Obrador en 2022. Ya para terminar, Fabricio, esta figura llegó para quedarse en nuestro país como un elemento de defensa de la ciudadanía para poder decidir sobre temas fundamentales que, por cierto, si nos hubieran preguntado en el pasado sobre ciertas cosas como la reforma energética, por ejemplo, pues a lo mejor no estaríamos en la circunstancia en la que estamos ahora, ¿no? Sí, en efecto, esta consulta, como decía Violeta, me llama mucho la atención, ¿no? Todos estos críticos de la consulta que dicen que se aplique la ley. Bueno, la consulta es parte de la ley y hay una resolución de la Corte. No sé qué más legalidad quieren, pero bueno, es parte, digamos, de una lucha muy importante de consultas no oficiales que se han hecho en el Distrito Federal, que se hicieron cuando la reforma energética, que se hicieron para el Estado 32, en el caso del DF, y de muchas otras que ha habido, que han sido iniciativas ciudadanas, y esta es la culminación porque ya es legal y hay una resolución de la Corte y a regañadientes el INE la va a tener que impulsar. En este caso, digamos, se trata de dar un punto final, efectivamente, revisando nuestro pasado. Es parte del derecho a saber de la ciudadanía. Queremos saber qué pasó en estos sexenios que no solamente empobrecieron a la gente, sino que llevaron a muchas familias al luto, a la desaparición de sus familiares, etcétera. En el caso de todos los presidentes, desde Salinas hasta Enrique Peña Nieto, pasando por ese interregno fatal de Fox y Calderón. Y creo que en ese sentido también me dio mucha risa cuando un expresidente del IFE publicó que era violatorio de la presunción de inocencia de los expresidentes. Bueno, de lo que se trata de la consulta es precisamente de que se investigue y del derecho a saber, de que se establezca, digamos, cuáles son los delitos que cometieron estos expresidentes como jefes de pandilla que fueron, y se trata de la expresión de los ciudadanos de un ejercicio que efectivamente existe en muchísimos países y que México se ha negado, porque en México hay la élite, el rancio olor de la oligarquía mexicana, le da terror la soberanía popular, le da terror que participen los ciudadanos, y creo que hay que convocar a que derrotemos al viejo régimen con esta consulta del 1 de agosto. Sí, como decía Pigmenio, la meta es muy alta, son 37 millones y tendrán que salir a votar más de los que, por cierto, votaron en la elección presidencial de 2018. Es un gran reto, pero ahí está. Una cita que creo que todos los ciudadanos, sea usted del partido que sea, de la ideología que sea, me parece que la justicia no es un tema ideológico, la justicia no es un tema de partidos, no es un tema de preferencias, es un tema de, como tal, justicia, que cada uno de los expresidentes rinda cuentas de lo que hizo en el pasado. Y bueno, me da mucho gusto, ¿verdad?, haber estado en esta mesa, en este panel, el último programa de esta temporada, de aunque usted no lo vea, de lujo, con Epigmenio Ibarra. Muchas gracias, Epigmenio. Qué honor estar aquí contigo. Gracias a Violeta, gracias Fabricio, gracias Jorge. Gracias, Jonathan. Violeta, gracias en verdad por estar en este programa. Gracias a todos, gracias Epigmenio por este honor y nos vemos pronto. Fabricio, siempre es un gusto escucharte y verte. Muchísimas gracias por este programa. Todos a votar el 1 de agosto. Y Jorge, como siempre, ya sabes que nos encanta tenerte en este programa, aunque usted no lo vea.
Gracias a todos y muy contento. Y sí, a votar en agosto. Este 1 de agosto. Pues muchas gracias. Mi nombre es Jonathan Pérez. Nos vemos muy pronto. Que esté bien.